Pulso económico, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a la bolsa. No muy bien. Hoy ha habido un frenazo importante. Al final se ha conjurado una pérdida mayor, pero aún así 0,76% de caídas. El índice general por los pelos mantiene los 13.300, concretamente 13.306,3. Algunos valores avanzan, pero no mucho. Amadeus 2,23 arriba, Enagas 1,40 arriba, Inditex 0,99 arriba. Y en el lado de las pérdidas, ayer la bolsa impulsó, o mejor dicho, la banca impulsó a la bolsa. Hoy la banca es la que produce el daño a la bolsa, la que más cae en el día de hoy. Unicaja 4,60 abajo, en segundo lugar CaixaBank 3,41 abajo y en tercer lugar Bankinter 2,91 abajo. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que dentro de nuestra mesa de análisis económico, esa que mantenemos con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle, pues yo creo que va a ser los asuntos que más juego nos va a dar. En nuestra mesa de análisis económico, hoy hablaremos del interés del bono de Estados Unidos a 2 años, que ha caído a mínimos de octubre, en parte por el bálsamo que produjo Jerome Powell en la interpretación de la reunión de la Reserva Federal. Hay que decir que, sin embargo, Wall Street continúa imparable, continúa subiendo y subiendo y subiendo. Y en Europa, Christine Lagarde, la señora del Banco Central Europeo, que sorprende al mercado y ha ofrecido cifras concretas sobre el impacto que cree que va a tener para Europa la aplicación de aranceles por parte de Trump. Un golpe que es exactamente 3 décimas de crecimiento del Producto Interior Bruto y una subida de medio punto en la inflación de los países de la Unión Europea. Bueno, ya sin más dilación, les presento a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Riera, muy buenas. Muy buenas. Economista, escritor y el hombre fuerte de la web económica más punzante, si el gobierno lo permite. Bueno, ahí seguimos haciéndole un poquito de oposición al gobierno. Ya le veo, ya. Don Darío García, analista financiero, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Me alegra. Echamos un vistazo global a ver qué tal le ha ido al IBEX. Yo decía que había cortado en seco una racha ya larga de subidas, ¿verdad? Pero al final la banca y otros sectores han tumbado el recorrido alcista del IBEX. ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo que hoy ha podido impactar más a los mercados, si hablamos concretamente del IBEX 35, probablemente han sido las palabras de Christine Lagarde, que ha proyectado que el impacto de los aranceles creo que van a reducir las exportaciones, el impacto en el PIB va a ser una caída de un 0,3%. Y yo creo que la reacción que hemos visto en los mercados en general, y aunque los bancos realmente no tienen un impacto, no reciben el impacto directo de los aranceles, sino indirectamente por el negocio que tienen con las empresas que reciben o necesitan financiación de los bancos, es posible que podamos, una de las interpretaciones que se me ocurre es que los bancos o la reacción de los accionistas respecto al comportamiento de los bancos es que ese 0,3% puede que sea más. Al final, como es un impacto estimado de algo que no depende de la propia actividad del Banco Central Europeo, es como cuando un gobierno proyecta lo que prevé recaudar de impuestos y no tiene tan claro cuál va a ser el gasto público, ¿no? Normalmente suele ser lo contrario. El saber a ciencia cierta lo que alguien va a recaudar es totalmente una incongruencia. Sin embargo, el gasto normalmente se proyecta bastante corto y luego suele excederse. Y luego crece. Claro, pues yo creo que el impacto de las palabras de Lagarde, lo que han resonado es que los bancos pueden descontar que ese 0,3% sea un poquito más. La sesión de bolsa de hoy, ¿qué te ha parecido? Pues hombre, a mí me ha dejado un poco, sí, me llama mucho la atención, sinceramente, porque como dice muy bien Darío, sí, solo puede haber un motivo, claro, y es que las declaraciones de Christine Lagarde pues, han provocado inquietudes. Hombre, es para provocarlas, pero como sé que hablaremos posteriormente, iremos me reservo para ahí porque hace usted muy bien. El interés del bono americano a 2 años cae a mínimos de octubre y eso es importante porque es el bálsamo inyectado por el
presidente de la Reserva Federal, por Jerome Powell. Sí, hombre, bueno, vamos a ver. Sí, yo creo que Estados Unidos, el día que pierda a Jerome Powell en la presidencia de la FED, que no sé lo que le queda de momento en ese puesto, ese día va a perder un baluarte significativo. Sobre todo, como no se ponga alguien con la mesura, el calibre, la serenidad, la tranquilidad que mantiene y con una claridad muy importante en cuanto a la visión de la economía americana y cómo debe de sustentarse. Yo creo que si a Powell le dejasen en estos momentos hacer de otras funciones, desde luego convencería a Donald Trump de que frene sus ansias de subidas de aranceles. Pero bueno, él como solo puede meterle, puede tocar en el tema del desempleo, que también hablaremos después, y en el tema de los intereses, pues hombre, las dos le están dando en el tiempo la razón de que tranquiliza a los mercados. El bono cae en Estados Unidos. Lo que sobre todo podemos interpretar es que los bonos a 2 años es financiar el coste corriente de más corto plazo de los presupuestos o de la propia administración estadounidense. Si lo comparamos lógicamente con el bono a 10 años, los costes de financiación o el tipo oficial de emisión en las subastas, pues varía completamente, ¿no? Entonces, bueno, lo único que podemos interpretar es que ha habido mucha demanda, es decir, la gente está dispuesta a financiar a corto plazo el coste de la administración. Lo que a lo mejor no está tan claro es lo que pueda suceder en plazos más largos. Sobre todo, como bien comentaba José Ramón, es que una de las cosas que podemos agradecer y probablemente mucho a Jerome Powell es su estricta independencia en la toma de decisiones de la Reserva Federal y no dejarse influenciar aparentemente ni lo más mínimo por las presiones que está ejerciendo, en este caso, Trump, que le está... Ni antes Wall Street. Exacto, entonces es una cosa que probablemente debamos agradecer no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo, porque si hubiera sido más laxo en sus decisiones, claudicando a decisiones políticas, a lo mejor estaríamos ahora peor de lo que estamos. Bueno, ¿y el empleo cómo va en Estados Unidos? Pues va francamente bien. La verdad es que el empleo se mantiene. Las peticiones de subsidio de desempleo, que es el elemento que utilizan allí para medir cómo va la cosa del empleo, la sitúa en 223.000 peticiones, con un repunte de apenas 2.000. En fin, que poca varianza respecto de la semana anterior. Sí, no, vamos a ver. Además, lo impresionante, a mí lo que más me impresiona no solamente son que solo ha aumentado en 2.000, sino es que todas las semanas sabemos exactamente cómo funciona. Pero le podríamos pedir a los estadísticos nuestros que facilitasen este tipo de información diariamente, ya puestos. Hombre, si Estados Unidos es capaz de hacerlo semanalmente, hombre, lo que pasa es que, claro, en un gobierno en el que ya no sabemos nosotros el paro que tenemos, cuando ves cómo se informa, cómo se reporta, cómo se dan los datos, que luego incluso se llegan a corregir, es decir, que hay veces que hay algún cálculo erróneo y se corrige dentro del propio mes, se terminan ajustando las cifras. Oiga, pero aprendamos de las buenas prácticas que tienen ahí, y además, bueno, pues, hombre, 2.000 en una semana, cualquiera podría decir, hombre, si lo multiplico por 52 semanas, pero es que veremos que la semana que viene, pues lo mismo, es decir, se ha reducido en 3.000, porque el mercado está activo, ellos están funcionando y el nivel de desempleo sigue siendo ridículo en los Estados Unidos. De hecho, probablemente es una de las pocas cosas que internamente las decisiones más cortoplacistas que ha tomado Donald Trump puedan estar beneficiando precisamente al trabajo y al desarrollo empresarial, sobre todo interno. En este caso, complementando a lo que comentaba José Ramón, como es un dato semanal, pero dentro del mismo mes las variaciones son prácticamente imperceptibles y prácticamente irrelevantes. Si estuviéramos hablando en un cambio semanal que coincide cambio de mes, ahí podría haber sustanciales diferencias respecto al estimado, respecto al dato anterior y respecto al dato finalmente publicado, porque son en los cierres de mes normalmente cuando el dato es más relevante. Entre otras cosas, porque este mes de marzo es cierre del primer trimestre y probablemente dentro de 15 días el primer dato a fecha de abril sí que sea más relevante porque es cuando puede haber más variaciones en el mercado laboral. Bueno, vamos al territorio europeo, donde hoy la noticia del día es Christine Lagarde con ese anuncio que ha sorprendido al mercado y que ha dejado temblando a las bolsas, ¿verdad? Porque ha dado cifras concretas sobre el impacto de los aranceles y dice que en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto van a ser 3 décimas menos y que en términos de inflación va a ser
medio punto más. Sí, vamos a ver. Sí, para que tengamos una cifra en la cabeza. El año pasado la Unión Europea le exportó a los Estados Unidos 530.000 millones de euros e importó de los Estados Unidos 320 y mucho mil. Le generamos exactamente 196 millones de déficit en su balanza comercial. Enero, Estados Unidos ha tenido un crecimiento de las importaciones europeas. Ha llegado a 46.000 millones de euros cuando en enero del año pasado fueron 40.000. Es decir, había un crecimiento del 16% solo de las importaciones americanas, de lo que les hemos exportado, un 16% de crecimiento, y la cifra total de las exportaciones europeas solo ha crecido un 0,7%. ¿Esto qué quiere decir? Evidentemente, la primera conclusión, las empresas americanas han dicho antes de que me suban los aranceles, trae paga, porque en el año 2024 crecieron solo un 6 en el mes de enero y en el 23 crecieron solo un 4,8%. He hecho mi trabajo, me lo he estudiado bien para que poderlo contar correctamente. ¿Qué va a pasar ahora? Pues evidentemente el efecto puede venir, es decir, ya hemos mandado mucho y posiblemente en febrero volvamos a mandar mucho, pero llegará un día en que entrarán en efecto y el golpe, yo personalmente creo que va a ser tremendamente duro. Sí, solo sí. Si hubiésemos igualado la cifra de exportaciones en enero, en lugar de crecer un 0,7, hubiésemos decrecido un 1,2% en las exportaciones. Y no nos olvidemos que nuestra balanza comercial, exportaciones menos importaciones, ha dado un superávit de 8.000 millones de euros en el mes de enero. Si le quitamos los 6.500 de Estados Unidos, nos quedamos en que hubiésemos crecido prácticamente nulo, estaríamos comido por servido. Pero es que el año pasado habíamos metido casi 10.000 millones de superávit en la balanza comercial. Con lo cual, si esto lo extrapolamos, el efecto puede ser diabólico. Yo entiendo que el BCE tiene mejores herramientas que las que tengo yo para predecir esto, pero ojito, veremos si no es bastante más del 0,3 y desde luego medio punto de inflación cuando estamos en un 2,8, es decir, en estos momentos significa, ojo, que lo mismo le toca subir los tipos de interés, ojito al parche. Eso es. Yo, de hecho, creo que el razonamiento que has expuesto es probablemente el razonamiento que hayan tenido todos los departamentos de análisis y cuantitativos de todas las compañías cotizadas de los índices europeos. Es decir, que lo que ha dicho Christine Lagarde hoy ha sido tan excesivamente conservador hacia lo positivo que no se lo ha creído nadie, y que ese menos 0,3 y ese incremento de medio punto en la inflación, pues en los análisis propios internos de cada compañía, que conoce muy bien su sector, que conoce muy bien su negocio, y el de las empresas que dependen de ellos, lógicamente estoy hablando de la banca, como hemos dicho al principio, no les cuadran las cifras. Y salvo que haya una desviación muy grande, que no suele ser muy habitual, si el cálculo que ellos tienen, que es probablemente el que incluso has hecho tú así de manera muy rápida, no me cuadra una caída de 0,3 cuando la diferencia que hemos tenido tan grande de un más 0,7 a un menos 0,1 son menos 0,8 puntos, es decir, casi el triple de lo que ha dicho Christine Lagarde. De lo que ella augura, ¿verdad? Bueno, y en España, ¿cómo va la operación de alimentar a la bestia? La bestia es el Estado, y la deuda y el Tesoro trabajan para eso. Hoy han colocado 6.400 y pico millones de obligaciones del Estado a largo plazo, a 10 años. Las han colocado con cupones al 3,15. Las obligaciones a 20 las han colocado a 3,45. O sea, esto va tomando velocidad. Sí, sí. Y de hecho hay un montón de apetito por el papel soberano, entre otras razones que ya hemos comentado otras semanas anteriores, y es que no hay una percepción del riesgo real de impago, porque como los Estados tienen una obligación, en este caso en la Unión Europea, de reportar al Parlamento, y vivimos en un ecosistema de enorme dependencia, sobre todo los países del Mediterráneo, hacia el norte de Europa, el que un país que es miembro de la Unión Europea y miembro del sistema económico europeo, pues que haya una enorme demanda como para poder financiarme con deuda del Estado, que sabemos que tiene muchos menos riesgos que la deuda corporativa,
por encima del 3%, cuando los tipos no están a esos niveles, pues prácticamente están viendo cómo se les está regalando el dinero a plazos teóricamente cortos, teniendo en cuenta que la colocación de bonos a 10 años normalmente sirve, entre otras muchas cosas, para tener estabilizadas las carteras de largo plazo, y aquellos que siguen haciendo negocio utilizan precisamente este tipo de papel como elemento pignorante para precisamente seguir creciendo. Ahora, a mí, vamos a ver, estamos en el 3,15, 3,45, hacía tiempo que no veíamos esas cifras y eso hay que pagarlo. Si los intereses todos los meses que hay. No nos olvidemos que en estos momentos la vida media de nuestra deuda es de 8 años, 7,98 años, o sea, 8 años. Es decir, que ahora nos está empezando, o sea, está de media venciendo, en el 25 la deuda del 2017-2018, que la financiamos a tipos de intereses bajísimos, bajísimos, es decir, rondando el 0% o muy cerquita del 0%, y ahora estamos metiendo nueva deuda al 3,15, 3,40. Es decir, al final, todo esto, ¿qué significa? Significa ni más ni menos que nuestro pago de intereses todos los meses, todos los trimestres va a seguir creciendo. Este año vencen 200.000 millones de euros más todo lo que tengamos que pedir. Sí, esto se puede ver en el Tesoro, que lo publica en sus estadísticas. Es decir, 200.000 millones más si calculamos que sin contar la defensa, nos vamos a ir a 65.000 millones de deuda. Esto vamos a meter... De deuda añadida. Añadida, es decir, nos vamos a meter, es decir, entre pecho y espalda, casi 300.000 millones de euros que salen, que estaban casi al 0, al 3%. Y eso anualizado, que habría que dividirlo por 2, anualizado estamos hablando de 9.000 millones de euros más. Es decir, este año solo 4.500 que de media habrá que pagar, pero es que ya suma parte, empieza el 26 con 9.000, sin contar la defensa. Ojito. De hecho, es probable que incluso en la propia subasta haya habido empresas o particulares que se hayan quedado fuera. Es decir, que ya el Estado no tenía cortado el grifo, ya no por el importe a financiar, sino por el tipo que estaba saliendo. La rentabilidad. Sí, bueno, campanazo el del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que dice que si el gobierno continúa el gran error de Alemania de cerrar sus centrales nucleares, habrá un impacto en el recibo de la electricidad de todos nosotros, de los particulares, de las pymes y de las empresas. El de los particulares, el pequeño, 25% de aumento del recibo de la luz. Bueno, ahí el sector energético sabemos que tiene cierta complejidad. También sabemos que sigue arrastrando un coste de financiación en la época de las renovables muy importante, y el sacar de la ecuación del mix energético pues uno de los sistemas de generación eléctrica amortizado, ya no solo más que amortizado, sino que además, precisamente por tener que financiarse los estados, la han reclasificado como energía verde. El querer quitársela de en medio es como pegarse un tiro en el pie, sobre todo sabiendo que si al final vamos a tener que acabar comprando energía en el extranjero que sea precisamente generado en parte por la energía nuclear, pues es bastante contraproducente. Sí, no, vamos a ver, es decir, la energía nuclear supone hoy el 22% del total de la energía que producimos en nuestro país, pero lo que no cuenta casi nadie es que es en los momentos de crisis es la que sostiene entre el 60 y el 70% de los tirones. Es decir, cuando no hay energía solar porque no hay luz... Y no hay viento tampoco. Y no hay viento, pues entonces es la energía nuclear la que soporta, es decir, de forma masiva, aparte de la cogeneración, es decir, darle que te pego al gas, es decir, emitimos ahí CO2, pero vamos, como si no hubiese un fin. Hombre, vamos a ver, vamos a poner el sentido común. Si el presidente de la eléctrica más grande de este país ya nos amenaza con una subida del 25% hoy, de si se cierran las centrales nucleares, es decir, piénsate que no es un 25%, que va a ser un 50%, porque lo que no quiere, aparte del campanazo, lo que no quiere contar es todo para no acongojar a los usuarios. Pero la realidad es que como desaparezca tenemos un problema. Permítanme que ahora les dé un consejito.
Presentamos el fondo Metafinanzas. Creado en 2017, se sitúa el primero en el ranking de expansión. En los últimos años ha conseguido un aumento sustancial de su rentabilidad y en lo que llevamos del 2025 ya alcanza el 17,1%. La filosofía de inversión incluye sectores como bancos, aseguradoras y gestión de patrimonio, entre otros. Para más información, metagestión.com, una de las gestoras independientes más antiguas de España. Nombre propio en la bolsa hoy, el del presidente del Sabadell, Josep Oliu. Momento junta, momento en el que urge al gobierno a que sea más claro y a que avance qué va a decidir con la fusión del BBVA y del Sabadell. Incluso han llegado a decir en esa junta que la aceptación de la fusión BBVA-Sabadell pondria en peligro el bienestar d'Espanya. Escuchamos a Oliu. Hi hagi la transparència suficient, que tota la informació que sigui necessària i suficient per poder prendre una decisió informada per part dels accionistes hi sigui en el moment que això passi, tant si són de la CNMC com si és del govern, com si és dels riscos intrínsecs. El govern espanyol té una responsabilitat, i el govern català també, de vetllar pel futur del teixit empresarial. Riera. Bueno, pues estamos en lo de siempre, ¿no? Es decir, el gobierno no se decide, no quiere tomar posición definitiva, escucha al BCE, pero la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es que esto es un desideratum. Sí, ¿qué pinta un gobierno teniendo que tomar una decisión en este tema? Oiga, usted deje en paz a los mercados. Más de un año después. Deje en paz a los mercados, que sean los accionistas del BBVA y los accionistas del Sabadell los que tomen la decisión. Si los accionistas del Sabadell no les gusta la oferta que hace el BBVA, no irán a la venta. Y si les gusta porque les ofrecen unas condiciones interesantes, ¿por qué no se va a beneficiar un accionista que ha arriesgado su dinero, que lo ha puesto y que en un momento determinado querrá recoger sus beneficios? ¿Quién es el gobierno para decidir qué es lo que tiene que hacer el BBVA, el Sabadell y sobre todo sus accionistas? Darío, te cambio la pregunta. La banca ayer ayudó mucho al IBEX, si lo reconocemos así. Hoy le ha perjudicado mucho. ¿Por qué un comportamiento tan errático de subidas y bajadas de un sector tan consolidado? Hoy, pues Unicaja la que más, pero CaixaBank y Bankinter también han tenido merma importante. Es lo que comentábamos. Hoy el sector financiero se resume a las palabras de Christine Lagarde. De hecho, si vemos el comportamiento del IBEX financiero, del sector bancario, no solo en el IBEX 35, en el resto de bancos europeos, venimos viendo un desarrollo totalmente lateral que coincide no por dependencia del Banco Central Europeo, sino en un contexto global del posicionamiento de Estados Unidos, toda la coyuntura macroeconómica global y qué es lo que se espera que haga en este caso Jerome Powell. Prácticamente el comportamiento que hemos visto, sobre todo durante el mes de marzo, coincide inversamente a lo que hemos estado viendo, sobre todo en el dólar estadounidense, en los mercados de divisas. Ese proyecto de mes de marzo de cierre trimestral, donde ha habido un movimiento prácticamente lateral entre los 1,08 y los 1,10 dólares por euro, coincide con ese comportamiento también de indecisión en donde hay gente descargando posiciones y hay gente cargando posiciones, en un contexto de descontar qué es lo que va a pasar a partir de ahora y sabiendo que hemos visto a Christine Lagarde muy decidida a no bajar los tipos de interés para no claudicar a una exposición de sobreendeudamiento de los países aprovechando esa bajada de tipos y el exceso de conservadurismo positivo en sus números que ha definido hoy, pues probablemente lo que ayer vimos positivo, esperando a que hubiera una decisión o unas palabras un poquito más conservadoras, pues hoy se ha traducido en que los datos que ellos tienen internamente no coinciden con lo que ha proyectado el Banco Central Europeo. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sus opiniones aún más, y a ustedes su paciencia y su interés. Para ustedes, eso sí, tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.